En primer lugar, felicitar la iniciativa de Faros, que le viene pegando muy bien a los temas, que le va a seguir pegando. Me parece clave que en este país, donde hay muchos temas grandes sobre la mesa, se aporte desde la academia, desde el ámbito universitario. Creo que este aporte, además, hay que felicitar a los autores, se puede llamar como un aporte universitario de verdad, porque es un aporte desde una metodología cuantitativa, que aporta elementos objetivos, que aporta simulaciones, que aporta puntos de vista complementarios. Así que en eso felicitar la iniciativa y el resultado. El trabajo va más allá, el trabajo, además de tener un enfoque cuanti de cuánto se puede perder por no estar, también tiene un enfoque cuanti de cuánto se puede ganar por estar, o sea que tenemos ahí una buena punto de vista que no es tan uruguayo, o sea, realmente el costo uruguayo es, bueno, pero no estamos y no pasa nada, no estamos y pasa. Entonces, es malo no estar también, no es solo decir, si en realidad no cambiamos, podemos seguir como estamos, que es tan conservadurismo tan nuestro, ¿no? También el trabajo termina con una propuesta de estrategia que es interesante, que es la que terminó diciendo Marcel, de profundizar los bilateralismos que hay, que aporte en esta dirección, que permita fortalecer nuevas prácticas. Así que en ese sentido me parece que mucho más para agregar no hay. Lo que yo quisiera reflexionar un poquito más es sobre qué está pasando en el mundo desde el punto de vista de producción, de la producción global, y cómo esto de alguna manera inevitablemente está relacionado con lo que estamos hablando. Estamos hablando, y ya lo dijo Ignacio bastantes veces, de las cadenas globales de producción y de valor. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los productos finales que consumimos normalmente están producidos no en un lugar, sino en centenas de países. Que esas cadenas se integran, no son una red, no son un solo hilo conductor, no es materia prima, fábrica, distribución, producto, son redes de empresas interconectándose con partes del producto de un lado con otro lado, y que esas redes interconectándose se interconectan cada vez más fluidamente a través de sistemas de información y a través de redes de transporte y de servicios. Ese es el mundo de hoy, y en el mundo de hoy las unidades productivas tienden a ser globales, tienden a ser de escala muy grande. Entonces uno se para en esa realidad creciente, entiende cómo estos acuerdos están siendo forzados o impulsados por esta realidad más productiva, y se pregunta, ¿y nosotros? Y nosotros tenemos todavía en la cabeza aquella idea de que las fábricas son lo más importante y que son para un mercado cercano. Primero era nacional, después era regional, pero de alguna manera ese paradigma no funciona más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estar ahí? Aquella idea de la integración vertical, hacemos todo lo que podemos acá adentro y si podemos avanzamos un escalón más. No es lo que pasa. Lo que pasa es que las unidades productivas se complementan con otras unidades productivas en otros lados. Y no tenemos que tener toda la cadena productiva en nuestro país para que eso tenga sentido. Y el otro tema es dónde se produce el empleo. Entonces, aquella idea de que tenemos una fábrica que tiene 2.500 obreros que le dan de comer a todo un barrio y se alojan ahí cerca y todo eso, que es con lo que nos fuimos educados del Uruguay ballista, bueno, de alguna manera eso, la realidad productiva es distinta. Las unidades productivas no tienen 2.500 empleados, tienen una escala enorme, pero con poca gente, pero tienen servicios alrededor, tienen toda una cadena de proveedores y de clientes y de complementarios, que es empleo diversificado. Y con visión global. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener de cómo es el mundo productivo para entender cómo un país como nosotros se inserta. Y un país pequeño como estos se tiene que insertar sabiendo que se va a especializar en algunas cosas, que va a complementarse con otros, que no va a haber un Made in Uruguay que hicimos desde la materia prima hasta el automóvil o hasta la hamburguesa o hasta lo que sea. Va a haber complementación, integración. Y esto nos trae sobre el tema de hoy. Sin jugar con las reglas de comercio internacional, en este mundo vamos de a poquito quedando afuera y perdiendo. Y nuestra mentalidad defensiva clásica de decir, mejor no porque arriesgamos algo, bueno, arriesgamos algo, pero perdemos mucho más por no estar. Claro, para terminar un poco la arenga de Marcel la complementé un poquito, no es decir, bueno, no seamos defensivos, seamos más ofensivos, sepamos que hay que jugar este partido de esta manera, pero eso nos trae condiciones y nos trae exigencias. Y nos trae exigencias de, bueno, si no va a haber empleo masivo de baja calificación, entonces va a haber empleo diversificado de alta calificación. ¿Y eso qué quiere decir?
sistema educativo. Si vamos a tener que estar interconectados con el mundo, precisamos logística, transporte, infraestructura, energía y competitiva. Tenemos que tener una macroeconomía alineada con los equilibrios y tenemos que tener, por supuesto, los acuerdos comerciales que nos permitan integrarnos a ese mundo. Estas 4 cosas hay que trabajar sobre ellas. Y esa es la agenda. Y son 4 temas donde en realidad, si uno se pone a hablar con cualquiera, dice, es claro, hay que hacerlo. No debería haber sobre esto demasiadas discusiones. Más allá de los temores naturales de gente que pueda perder algo, bueno, pero uno mira 10 años para adelante y sabe que no hay más remedio. Todos vamos a arriesgar alguna cosa, pero bueno. Entonces, hay que meterse en este mundo, hay que aprender y hay que apostar porque es el mundo que se nos viene. Muchas gracias y disculpen por la otra. Bueno, gracias. También voy a ser breve, felicitar a Faro primero por esta iniciativa, sobre todo de empezar a hacer estos estudios y dejar un poco de diagnosticar las cuestiones y empezar a medir impactos con metodologías más o menos discutibles, pero consiguiendo a los mejores expertos nacionales para que nos ilustren sobre esto. Y bueno, un poco ya cuando me invitaron y viendo los expertos que iban a tratar el tema, pensaba, bueno, qué decir un poco original y que no sea dicho por ellos. Primero, suscribir las palabras de Marcel con su arenga final, digámoslo, 100%, ¿no? En eso no hay nada que agregar al respecto. Y bueno, poner un poco en contexto que ya fue dicho, pero esto surge por el estancamiento de las negociaciones multilaterales y básicamente cuando se estancan en el 2008 hay un cruce importante entre Estados Unidos y India en su momento, básicamente, ¿no? Y esto tampoco hay que desconocer que es un gran acuerdo, el TPP me refiero, buscando ahora por las crisis vividas y el cambio de coyuntura quedó el término, creo que quedó un poco en desuso, pero hay términos que vienen de moda y desaparecen, ¿no? Pero es un acuerdo dejando aislado a los BRICS, ¿no? Fue un acuerdo que nació para dejar aislado a Brasil, Rusia, India, China y si quieren incluir a Sudáfrica o no. Bueno, esa es la lógica de Estados Unidos cuando formó esto, o esta es la visión geopolítica del asunto, si quieren, o pienso yo que es la visión geopolítica del asunto. Después, con respecto a qué pasará con la vigencia del acuerdo, ahí estoy bastante alineado con lo que plantearon todos los autores, en el sentido de que es bastante irrelevante la vigencia del acuerdo, en el sentido de que para Uruguay los textos negociados van a impactar en futuras negociaciones. Más allá de que el acuerdo TPP entre en vigencia o no, porque por la forma de negociación y todos los temas que se negociaron, como muy bien nos ilustró Ignacio, son textos que van a hacer referencias en la futura ronda de la OMC o en algún otro ámbito, pero van a hacer referencia, entren en vigencia o no, ¿no? Y entonces un poco, hace un año era yo el que daba una arenga en contra de no bajarnos del TISA, pero también por la Academia Nacional de Economía uno puede participar con el margen de maniobra que quiera en esas charlas y tratar de influir un poco, o si no, simplemente después en un futuro suscribirlas, ¿no? Es un poco lo que va a pasar con estos textos del TPP, más allá que Hillary haga como su marido o no haga como su marido con respecto al NAFTA, ¿no? Eso lo veremos y creo que va mucho en cuestión de la diferencia, con que Ignacio ya no dice que va a ganar, pero suponiendo que gana, con la diferencia que gane, creo que es muy importante con respecto a ese tema y etcétera. Bueno, ¿qué aportar? Y que está todo en el libro, que lo recomiendo leer en detalle, que rescaté yo, que suponía que los autores no iban a decir y por suerte no dijeron. Quizás un poco técnico de más, me disculpan. Bueno, creo que en materia de origen tiene 3 cosas muy novedosas e importantes para Uruguay. Primero, tiene acumulación de origen, que es fundamental para un país pequeño y para, como recién nos comentaron, insertarse en las cadenas globales de valor y poder aprovechar las preferencias. La acumulación de origen es vital para Uruguay. También el TPP tiene cláusula de minimis y de minimis de 10%, lo cual es relevante y permite cumplir más fácilmente para los países con cadenas productivas cortas. Y después un desafío tanto para el sector público como para el sector privado, que tiene un mecanismo de autocertificación, ¿no? Tenemos que cambiar la cabeza y esto, más allá de que el TPP venga o no, creo que es una tendencia que se está marcando en el mundo y es una
es un cambio de mentalidad importantísimo y cultural, básicamente, de autocertificación y de cómo se genera el proceso. O sea que Uruguay va a tener que empezar a recorrer este camino en el mediano plazo, por lo menos. Después, otra cuestión importante que me pareció es que en el TPP se plantea que los miembros tienen que ser parte del ITA, del Acuerdo Plurilateral de Tecnologías de la Información, ¿no? Ese es un acuerdo de adhesión voluntaria en el marco de la OMC de 0 por 0 en materia de bienes de tecnología de la información, ¿no? Es un acuerdo importantísimo que sería una perforación brutal al arancel externo común, ¿no? Por supuesto, uno habría que hacer un análisis de impacto, uno tiende a creer que son productos muy utilizados y relevantes por todos los servicios de tecnología de la información que se prestan en Uruguay, que para Uruguay sería muy bueno adherir a ese acuerdo, pero implicaría un cambio importantísimo en el arancel externo común, cumplir con ese procedimiento. Y en tercer lugar, la adhesión en materia de propiedad intelectual a una serie de tratados internacionales, algunos de los cuales Uruguay no es parte, ¿no? Y eso implica cambios, por ejemplo, el trabajo lo especifica muy claramente, de ampliación de derechos de autor, del plazo, ¿no? Creo que 70 años, creo que se nombra, son cambios importantes normativos que el Uruguay tendría que suscribir acuerdos internacionales, evaluar sus costos y su conveniencia. Después, con respecto a toda esta negociación para el ordenamiento multilateral, me parece muy importante que la negociación se llevó con lo que se conoce como el single undertaking, ¿no? Eso es muy importante para la forma de negociación y para que uno sienta que todavía el multilateralismo tiene una chance de volver a fijar la agenda, digamos, en el por lo menos mediano plazo. Después, algunos comentarios con respecto al modelo de equilibrio general computable, de que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que los números que nos presenta Carmen, podemos decir que son el piso de los impactos sobre Uruguay, porque el modelo, como uno tendría que hacer, como Carmen hizo perfectamente, está hecho en competencia perfecta, ¿no? Quiere decir que todas las funciones son convexas, bien comportadas, le decimos nosotros, y uno encuentra los equilibrios fácilmente. Pero bueno, todos sabemos que la realidad es competencia imperfecta y eso implica que los impactos son mucho más grandes, ¿no? Hay soluciones de esquina y muchos problemas, pero, o sea, esos impactos que todos nos presentaron son el piso de los impactos, ¿no? No son los impactos reales sobre Uruguay, sino el impacto si el mundo funcionara en competencia perfecta. O sea que es esperable impactos mucho mayores y mucho más intensos en la asignación de recursos, en exportaciones, etcétera, etcétera. Después otro comentario que bueno, Marcelo resumió muy bien, si bien lo dijeron todos los autores, que las mayores ganancias vienen en la reducción de las barreras no arancelarias, ¿no? Y la opacidad que hay dentro de las barreras no arancelarias. Bueno, acá tenemos un poco cuestiones de semántica que nos restringen un poco por el tema de pensar el mundo, si quieren, por la barrera típica del siglo XX de los aranceles. Bueno, aranceles no arancelarias. Bueno, es hora de ver un poco más qué son esas barreras no arancelarias, pues es muy distinto cuando es una cuota, una prohibición, a cuando es una medida sanitaria, una medida fitosanitaria, ¿no? Una medida sanitaria, fitosanitaria, uno con servicios de información, etcétera, puede ver, después que está dado el paso político, cómo cumplir para dar la mayor información sobre su proceso productivo, ¿no? Y si la cumple. Entonces creo que la caja negra, que podríamos llamarle de barreras no arancelarias, tendríamos que abrirla un poco más y ver qué son las medidas que exige Japón, qué son las medidas que exige Estados Unidos y cuáles son restricciones clásicas que actúan típicamente como un arancel y cuáles son problemas de información. Es decir, sistemas de información que tenemos que desarrollar, tenemos el sector de TICs bastante desarrollado para proveer soluciones, incorporar para poder dar esa información en tiempo y forma, ¿no? Son restricciones muy distintas, una que permite un desarrollo local importante y proveer información, incluso quizás después eventualmente vender esos servicios, y otra ver cómo levantar la traba nada más, ¿no? Y después otro detalle, que los efectos bajos sobre Uruguay, aparte del supuesto sobre competencia perfecta, se dan también porque nos muestra que Uruguay no está inserto en esa zona del mundo, ¿no? Es decir, porque los modelos parten de los datos actuales.
y la inserción en esa parte del mundo, incluso en la Alianza del Pacífico, es muy pobre. Entonces, por eso los efectos no dan tan grandes. Y uno diría, bueno, pero no es que vamos a quedar afuera, ya estamos quedando afuera, ya casi estamos afuera, entonces los impactos dan bajo. Pero uno tendería a pensar que el mundo va por ahí. Con respecto a las recomendaciones, no me quiero extender, simplemente decir que creo que sí, que Japón es el socio ideal para comenzar, y que uno tiene que pensar en la oferta, en la CEU, como le llamó Marcel, la canasta exportable uruguaya de bienes, y ahí sí pensar en Asia, y para las pymes locales y para los exportadores de servicios, yo creo que la Alianza del Pacífico sería un mercado grandioso en la medida que Uruguay pueda entrar, ¿no? No es necesario siquiera llegar a Asia. Por supuesto que hay empresas de servicios uruguayas que triunfan en Japón, pero en la Alianza del Pacífico ya sería un gran paso. Y para terminar, con respecto a algo que me pareció muy interesante, es el tema del proteccionismo residual, ¿no? Es decir, nosotros, para bien o para mal, vendemos los productos donde el mundo se protege, y eso va a seguir haciendo así. No es plausible imaginar un escenario sin restricciones para los lácteos, para la carne, ¿no? Es decir, ahí lo que hay que hacer es inteligente y negociar sistemas de información y mecanismos de asignación de cupos que los podamos cumplir, y podemos darle toda la información a la contraparte, por lo menos para que no tengan excusas, ¿no? Pero pensar una liberalización plena no me parece alcanzable en el mediano plazo. Esas son mis reflexiones. Gracias.